Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 24, versículos 9 hasta el 14. Señales del fin, segunda parte. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque provees para nuestro sustento diario y nos brindas la posibilidad del perdón y la salvación. Queremos en este momento solicitar la presencia de tu Espíritu entre nosotros para que al estudiar este pasaje de la Escritura podamos entenderlo y guardarlo en nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros, lo pedimos en Jesús. Amén. Jesús se encuentra en la ladera del Monte de los Olivos, donde los discípulos le preguntan cuál es la señal de su venida, que pronto iba a ocurrir el establecimiento del reino de Dios. Por supuesto que los discípulos no entendían todo lo que esta pregunta implicaba, ya que ellos pensaban en el reino terrenal que seguramente establecería el Mesías. Pero Jesús, para ayudarles a entender lo que significaba el fin del mundo, mezcló dos acontecimientos: la destrucción de Jerusalén y las señales de la venida de Jesús. Hemos visto que la mayoría de estas señales que fueron dadas y que estudiamos anteriormente se cumplieron fielmente antes de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, estas señales se amplían cuando hablamos de la proximidad de la segunda venida de Jesús. El segundo grupo de señales con respecto a esta doble aplicación son los versículos 9 al 14. Comencemos a leer el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Así que ahora, ante la advertencia del Señor de que debiéramos tener cuidado con aquellos que nos iban a engañar, pero también acerca de señales de terremotos, de guerras, habla también de persecución que sufrirán los fieles hijos de Dios. Berkeley afirma: este pasaje muestra la honestidad a toda prueba de Jesús. Él nunca les prometió a sus discípulos un camino fácil. Les prometió muerte y sufrimiento y persecución. En cierto sentido, la iglesia verdadera será siempre una iglesia perseguida mientras exista en un mundo que no es cristiano. Antes y después de la destrucción de Jerusalén, los fieles hijos de Dios sufrieron persecución y muerte. La muerte de Jacobo, de Esteban, Pedro y Juan, todos ellos fueron llevados a tribunales y condenados a muerte. Elena de White comenta: todo esto lo sufrieron los cristianos. Hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos al Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, Santiago y otros cristianos. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaron de nuevo al Hijo de Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 583. Así que Dios les envió a los apóstoles para llamar al pueblo al arrepentimiento, para que reconocieran al Mesías, pero eso no ocurrió. El odio manifestado a los siervos de Dios señalaba el rechazamiento de la salvación. Pero esto mismo ocurrirá al final de la historia de este mundo. El odio se despertará contra los fieles hijos de Dios. En el mismo libro, en la misma página, Elena de White comenta: así sucederá nuevamente.
Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Así que la persecución que sufrieron los cristianos antes de la destrucción de Jerusalén, después de la destrucción de Jerusalén, son una antesala de la persecución que sufrirá el pueblo de Dios al final de la historia de este mundo. Continuamos estudiando Mateo capítulo 24, ahora el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Es interesante que Jesús menciona que debido a las persecuciones, muchos de los creyentes perderán su primer amor y apostatarán de la fe. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le habla sobre la apostasía que vendrá. Leamos 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Nadie os engañe que en ninguna manera, pues no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol reconoce que el peligro de un engaño es real y grave. Los métodos de engaño serán muchos. El enemigo de la iglesia hará señales y milagros aparentes para inducir a los incautos a que acepten el gran engaño o mentira. El pueblo de Dios debe, por lo tanto, estar alerta para no ser descarriado. Su fe debe fundarse en las claras afirmaciones de la palabra de Dios, porque dice, viene la apostasía. Este vocablo griego aparece en el Nuevo Testamento solo aquí y en Hechos capítulo 21, versículo 21. El artículo definido indica que se hace referencia a una apostasía definida e implica que esa defección era algo bien conocido por los lectores. Pablo sin duda había dado instrucciones personalmente a los tesalonicenses acerca de la apostasía que vendría. Algunos años más tarde, en su plática a los ancianos de la iglesia de Éfeso, predijo que la apostasía se debería a hombres que se levantarán dentro de la iglesia, según Hechos 20:30, para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que el apóstol Pablo amonestó a Timoteo acerca de los peligros similares, añadiendo que llegaría el tiempo cuando los hombres preferirían las fábulas y cerrarían sus oídos a la verdad. El mismo Señor instó a sus seguidores para que se cuidaran de los falsos profetas que predijo que muchos tropezarían. Pablo no define la forma específica de esa apostasía, pero se puede deducir de los pasajes mencionados. Sin embargo, lo siguiente es claro. Número 1. La apostasía es religiosa. Es una rebelión espiritual que tiene una relación primordial con la política. Segundo, esa defección aún era futura cuando escribía Pablo. Tercero, la apostasía no solo sería antes del segundo advenimiento, sino que serviría como una señal de la proximidad del regreso de Cristo. Por eso no se debía esperar la venida del Señor sin que sobreviniera antes la apostasía. La profecía acerca de esta caída espiritual parcialmente se cumplió en los días de Pablo y mucho más durante la llamada Edad Media. Pero su cumplimiento completo ocurrirá en los días inmediatamente previos al regreso de Jesús. Esta apostasía será tan grande que aquellos que alguna vez profesaban nuestra fe, pero que han cedido a la apostasía, llegarán a odiar a los fieles hijos de Dios. Se convertirán en instrumentos para perseguir y acusar falsamente a los fieles hijos de Dios. Sigamos con Mateo capítulo 24, el verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Menciona que esta obra será incitada por falsos maestros y falsos profetas que engañarán a las multitudes para perseguir a los fieles hijos de Dios. Esto parece imposible de ocurrir en un siglo como el nuestro, donde se pregona igualdad y respeto por los derechos ajenos. Pero basta ver la repulsión que aún los gobernantes manifiestan a todo aquello que tenga que ver con Dios y la adoración al Eterno. El espíritu de persecución existe en nuestros días contra los fieles hijos de Dios, e incluso muchos perseguirán a los hijos de Dios engañados pensando que están sirviendo a Dios. Un ejemplo de eso fue Saulo de Tarso, que consideraba que perseguir cristianos era prestarle un fiel servicio a Dios. Debido a esta persecución, dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profecía de Jesús se cumplió en las décadas anteriores a la citada de Jerusalén del año 70 después de Cristo. Pero esta profecía volverá a cumplirse en los últimos días. Elena de White explica: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de los que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. La promesa es: yo honraré a los que me honran. Estaremos menos firmemente ligados a la ley de Dios porque el mundo en general haya tratado de anularla. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 127. Muchos hombres, debido a la persecución, debido a la maldad de los hombres, apostataron, dejaron el cristianismo, se retractaron y volvieron a sus viejos caminos. Muchos encontrarían más fácil seguir al mundo que manifestarse leales y firmes. Elena de White afirma en otro aparte: muchos tropiezan, caen y apostatan de la fe que una vez defendieron. Los que apostatan en tiempo de prueba llegarán, para conseguir su propia seguridad, a dar falso testimonio y a traicionar a sus hermanos. Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. Libro El deseo de todas las gentes, página 583. Cuando leemos las epístolas nos encontramos con esa realidad, y eso es una advertencia para nosotros. Para que no seamos sorprendidos, debemos prepararnos como Daniel para que cuando llegue la prueba seamos los mismos hijos fieles de Dios cuando había paz. Leamos el versículo 13. Pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Es decir, el que soporte las diversas tentaciones que conducen a la apostasía, tales como los engaños de los falsos profetas y la atracción de la iniquidad, estos que perseveren hasta el fin, éste es salvo. Son los fieles hijos de Dios que son capaces de esperar en el Señor. Elena de White nos invita a crecer cada día en nuestra fe en Cristo. Ella dice: nuestra esperanza ha de quedar constantemente fortalecida por el conocimiento de que Cristo es nuestra justicia. Descanse nuestra fe sobre este fundamento, porque permanecerá para siempre. En vez de espaciarnos en las tinieblas de Satanás y temer su poder, debemos abrir nuestro corazón para recibir luz de Cristo y dejarla resplandecer para el mundo, declarando que Cristo está por encima del poder de Satanás, que su brazo sostenedor apoyará a todos los que confían en él. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 693. Solo aquel que persevera en el Señor encontrará paz y seguridad. Y leamos el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A pesar de todas las tribulaciones que vendrían
el engaño de los falsos maestros, las guerras, las persecuciones, los desastres naturales, las deserciones y todos los obstáculos en la propagación del Evangelio, el mensaje finalmente penetra cada rincón del globo. Elena de White comenta: mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló. Sin embargo, sus jueces pronunciaron sobre ellos la sentencia de muerte. Eran hombres de quienes el mundo no era digno, y matándolos, los judíos crucificaban de nuevo al Hijo de Dios. Así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa, asumir el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuará esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Libro El deseo de todas las gentes, página 583. El Evangelio de la Gracia debía ser predicado a todo el mundo. Jesús los envió a todas las naciones a ser sus discípulos, y Pablo llegó a afirmar que en su época ya se predicaba el Evangelio en todo el mundo conocido. Leamos Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Leamos los versículos 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pero esto que habla Pablo de predicación del Evangelio en el mundo conocido de aquel entonces es un cumplimiento parcial. El cumplimiento global de esta predicción de nuestro Señor Jesús está aún por realizarse, porque Apocalipsis 14 se anuncia que el Evangelio eterno debe ser predicado a toda tribu, lengua y pueblo. Esta es una de las señales más determinantes del fin del mundo. Elena de White comenta: largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, página 91. Gracias a Dios que el evangelio está llegando a todos los rincones del mundo y toda persona está teniendo la oportunidad de escuchar y de tomar una decisión en favor de la salvación. El fin puede referirse tanto al fin que los discípulos hacían referencia con respecto a la destrucción de Jerusalén, como también es señal determinante que nos habla del momento en que el fin de la historia de pecado en este mundo llegará y el Señor establecerá su reino de gloria. Apreciado amigo y hermano, las señales que tenían que ver con el cumplimiento de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. De la misma manera, las señales que anuncian la pronta venida de Jesús se están cumpliendo de manera muy especial, claramente, sin que quede ninguna duda. Por eso nos queda a nosotros hoy prepararnos para permanecer fieles hasta el fin. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.